Bien, me confirma si logran ver mi pantalla. La presentación. Bien, vamos a dar inicio a la tutoría número 4 de repaso. Primero vamos a tomar en cuenta las fechas importantes, que es el día sábado sería nuestra tutoría ordinaria de 8 a 10 y tenemos entrega del laboratorio número 3, la cual está para el 18 de octubre. Entonces, esta creo que todavía no se le ha habilitado en la plataforma. Esperamos en el transcurso de lo que queda de la semana podérselo habilitar para que tengan tiempo de hacer la entrega. Y igual, creo que vamos un poco atrasados lo que es en las actividades, más que todo de mi parte para la programación de las actividades, ya que según la orientación académica tendríamos que ir eh, viendo la entrega del laboratorio número 4, entonces vamos a ver en qué momento nos ponemos al día, entonces ahí en algún momento les van a quedar como que dos actividades muy cerca, ¿verdad? Entonces eso para que lo vayan tomando en cuenta. Vamos a tratar de que no les afecte mucho, pero sí les van a quedar algunas actividades cerca de entrega. Eh, Bien, en esta unidad número 4 se trata sobre el diseño e implementación y el objetivo es introducir a cada uno de ustedes en el diseño de software orientado a objetos con el uso de UML, que es el lenguaje unificado de modelado. Entonces, para resaltar más que todo preocupaciones relevantes a la hora de implementarlo. Tiene una duración del 3 de octubre hasta el 16 de octubre, por lo tanto solo tendríamos lo que es esta tutoría de repaso y la tutoría del día sábado para revisar los contenidos que están disponibles y para que ustedes también puedan hacer sus consultas. Igual en el transcurso de las siguientes semanas, aunque no sea la semana de clases, si ustedes cuando se pongan a estudiar tienen alguna duda o alguna pregunta, puedan hacerlo ya sea por correo, WhatsApp o en el grupo que tenemos, entonces y con gusto se les van a solventar. En esta unidad vamos a ver lo que son 5 contenidos. El primero es sobre el diseño orientado a objetos con el uso de UML. Ahí vamos a ver 5 aspectos o 5 actividades que debemos de tomar en cuenta para el diseño orientado a objetos. Vamos a ver patrones de diseño, conflictos de implementación, pruebas de software y pruebas de versión y usuario. En esta tutoría de repaso vamos a ver el primer contenido y los otros 4 contenidos los vamos a ver el día sábado. Igual si alguno de ustedes por alguna actividad, ya sea por trabajo o alguna otra, no puede conectarse, les va a quedar la grabación para que lo puedan revisar. En este caso tienen 2 materiales a disposición para el primer tema. Uno es un libro que vamos a estar siguiendo, lo que es el capítulo número 7, que va a comprender todo sobre el diseño e implementación. Y otro es como un resumen más que todo para introductorio. Entonces es importante que primero, como recomendación, primero vean el material de apoyo, porque es como un resumen de lo que trata el, el- el material en general. Eh, Bien, vamos a empezar con qué es UML. Ya les decía que es un lenguaje unificado de modelado y este lenguaje fue creado para más que todo formar un lenguaje de modelado visual y común para lo que es la arquitectura, el diseño y la implementación de un sistema o un software complejo.
un diseño complejo. Entonces, y más que todo se hizo buscando una estructura como ya sea común para el comportamiento y el modelo de dichos sistemas, tomando en cuenta lo que son vistas, diagramas, símbolos y reglas en general. Más que todo es para que es la forma que se tiene para ir unificando las versiones, entonces, y para que todo se logre entender, es decir, es más que todo para ir haciendo un lenguaje común en el que todos puedan identificar de qué se trata. Entonces, ya en sí, en lo que es el diseño orientado a objetos con el uso de UML, más que todo lo que trata es que para desarrollar un diseño o un sistema, se debe de considerar desde lo que es el concepto hasta el diseño en sí. Entonces, y se debe de tomar en cuenta lo que es comprender y definir el contexto de las iteraciones externas con el sistema, diseñar la arquitectura del sistema, identificar los objetos principales en el sistema, desarrollar modelos de diseño y especificar interfaces. Entonces, debemos de tomar en cuenta que un sistema orientado a objetos se constituye con por decir algo, con objetos que interactúan y mantienen su propio estado local. Y más que todo ofrecen operaciones sobre dicho estado. Entonces, en este sentido, los procesos de diseño orientado a objetos implican el diseño de clases de objetos y las relaciones entre dichas clases. Si recuerdan cuando mirábamos el diccionario de datos y más que todo para análisis de sistema, entonces esto es un poco como la continuación de ello, donde les mencionaba que teníamos lo que son las estructuras SQL que describían o guardaban información en tablas de algún proceso. Entonces, ahora vamos a ver la parte de un proceso, cómo se comienza el diseño utilizando la orientación a objetos para describirlo. Entonces, ahí vamos a hacer uso de cada uno de los niveles que habíamos visto. Ahora los retomamos en este sentido para más que todo definir el contexto de lo que se está buscando. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es comprender el problema que se les ha asignado para luego buscar lo que es la solución. Dicha solución debe de ser, más que todo, crear un software que, que automatice el proceso que se ha delegado. En el sentido de que se automatice, es para guardar información y para hacer actividades que pueden ser repetitivas. Entonces, que solo se cree una vez el código y de ahí se esté haciendo una interacción en el mismo, que sea recursivo. Entonces, para comprender y definir el contexto y las iteraciones externas con el sistema, tenemos lo que es un modelo de contexto del sistema y un modelo de interacción. El modelo de contexto del sistema es un modelo estructural que muestra los otros sistemas en el entorno de desarrollo. En cambio, en el de interacción es un modelo dinámico que indica la forma que interactúan los sistemas anteriores. Entonces, para que quede un poco más claro, tenemos que un modelo de contexto del sistema puede, puede representarse mediante asociaciones, las cuales muestran simplemente que existe alguna relación entre las entidades que intervienen en dicha asociación. Entonces, debemos de tomar en cuenta que la primera etapa en cualquier proceso de software o diseño de un software es desarrollar la comprensión de las relaciones del mismo. Entonces, es un punto esencial para así decidir cómo proporcionar o cómo programar la funcionalidad requerida del sistema. Entonces, a este modelo de contexto también se le considera como diagrama de flujo de datos de nivel cero. Si recuerdan, era donde simplemente se ponía en contexto o el nivel más alto de
de un diagrama de flujo de datos que más que todo servía como una herramienta para entender los detalles y las limitaciones del sistema que se pretendía diseñar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se tiene el contexto de un sistema para una estación meteorológica, entonces, y se tienen lo que son las entidades, por decir algo, lo que es el sistema de control, el sistema de información meteorológica, lo que es el satélite y la estación de meteorología. Entonces, si se fijan, están conectados y más que todo eso de uno a uno es la relación que interactúa entre ellos. Entonces, el sistema de información meteorológica va de uno a un sistema de control. Entonces, igual tenemos de 1 a n, es decir, que pueden interactuar con uno o con varios. Eso más que todo es describir de manera general lo que es cómo interactúan dichos sistemas. Entonces, en el primero tenemos solo la parte de contexto, es decir, todas aquellas entidades que van a estar interactuando. Y en el segundo modelo que teníamos, que era un modelo de interacción, entonces en ese ya se pone de manera más definida qué es lo que, o con las actividades que se van a diseñar. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos para un modelo de contexto del sistema, si me permite un momento, aquí uno de sus compañeros creo que está solicitando el link. Bien, entonces, como les decía, tenemos lo que es el diagrama de un modelo de contexto. En este caso ya van la parte del modelo de interacción junto con el modelo de contexto, pero si queremos ver solo en sí el modelo de contexto, entonces en ese sentido nada más tenemos que tomar en cuenta la relación que existe entre las entidades, que sería cada una de estas, y sin las líneas siempre irían porque nos da el sentido de hacia dónde va el orden de la información, pero ya esta parte de solicitud de compra o pagos, ya esto es parte de la interacción. Entonces, aquí van ya una vez los dos para que lo tomen en cuenta, pero en sí, si a ustedes les piden diseñar un modelo de contexto, simplemente es, por ejemplo, tienen un sistema de compras, en este sistema de compras se involucra lo que es el gerente de la tienda, por ejemplo, el proveedor de dicha tienda y el departamento de planeación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora si les piden diseñar un sistema para la administración de un sistema bancario, entonces tienen lo que son los ejecutivos de servicio, otros bancos y los clientes, los administradores del banco y las terceras partes, ¿verdad? Entonces, esto es a grosso modo, ¿verdad? Hay otros sistemas que pueden ser más complejos u otros que pueden ser más sencillos dependiendo de lo que se quiera hacer. Pero les decía que un modelo de interacción, más que todo, supone un conjunto de actividades que son elementales sobre las que se constituyen las funcionalidades más complejas. Si me permiten, que uno de sus compañeros creo que quería ingresar. Ya le di acceso. Ok, gracias. Bien, entonces continuando, en este sentido, un modelo de interacción les decía que nos da las actividades más fundamentales que se tienen, que deben de ser simples dichas actividades, ya que deben ser lo más sencilla que se pueda. Por ejemplo, tenemos un sistema de información meteorológica que lo que involucra es el reporte del clima o el reporte de estatus, ¿verdad? Un sistema de control
que es nada más para reiniciar, apagar, reconfigurar, un ahorro de energía o un control remoto. Es decir, cada una de las actividades aquí descritas, entonces dentro de ellas tiene sus actividades primitivas, ¿verdad? Ya luego de esta actividad pueden desglosarse aún más. Entonces aquí ya estaríamos hablando del nivel 1. Si recuerdan en la unidad anterior, entonces teníamos el nivel de 0 que era de contexto, luego el nivel 1 que para cada una de las entidades o de la relación entre ellas se describía un proceso, y así se puede seguir detallando cada una de ellas. Entonces, en este nivel o en este tipo de modelo, se trata de buscar esas actividades que sean pocas, es decir, de manera general. Pocas me refiero a que pueden ser 4 o 5 o menos, pero no más de 10. Pero eso más que todo por recomendación para no hacerlo como que tan complejo, ¿verdad? Si necesita más, entonces debe de hacerse como actividades más globales y luego en los siguientes niveles irlos separando, ¿verdad? Para que quede un poco más explicado. Entonces, como les decía, en este caso tenemos el modelo de contexto y el modelo de interacción, donde tenemos las entidades que se relacionan y con esas actividades generales que dependen unas de otras, ¿verdad? Por ejemplo, en este de acá tenemos que solo son una actividad, pero de un sistema de compras a proveedor tenemos que son 3 actividades, ¿verdad? Son 2 del sistema de compras a proveedor y uno del proveedor a factura. En total de este serían 2, pero de este sería uno la relación, ¿verdad? Entonces, ahí pueden surgir tantas como uno lo vaya detallando o lo que se quiera diseñar. Entonces, eso es con referente al diseño de contexto y de un modelo de contexto e iteración. Luego, el segundo punto que teníamos para un diseño orientado a objeto es que debemos de considerar un diseño arquitectónico. En este, más que todo, se aplican las interacciones entre el sistema y el entorno base del cual se quiere diseñar, y se considera que es preciso identificar los principales componentes que constituyen el sistema. Más que todo esto es porque en el diseño de una arquitectura de software se utilizan lo que son los conocimientos de programación para planear el diseño general de dicho programa. Entonces, en ese sentido pueden agregarse detalles más adelante, es decir, que ustedes pueden hacer dicho diseño, pero en el transcurso de irlo programando se puede ir modificando según sea la necesidad o lo que se vaya surgiendo, porque muchas veces uno no logra dimensionar todo el problema, entonces, y hay ciertos puntos que se le escapan y ya cuando lo está implementando, incluso cuando lo está validando, surgen ciertas actividades que faltan, ¿verdad? Entonces, ahí toca reestructurar dicho diseño, el cual es válido. Entonces, lo que se considera es que lo que en esta parte del diseño arquitectónico es delimitar de una forma general lo que va a llevar el, el software o un prototipo, por decir algo. Entonces debemos de comprender lo que es claramente cada una de los requisitos. Se debe de pensar en cada una de las componentes que debe de llevar el programa. Se debe de dividir dicha arquitectura. Muchas veces lo que se hace es que dependiendo de la complejidad, esa arquitectura se ve por fases o por bloques y siempre tomando en cuenta en qué punto será la unión de dicho diseño. Y se debe de identificar aquellos requisitos funcionales o no funcionales que simplemente hacen redundancia en la información o en
en el proceso. Estos son ejemplos de un diseño arquitectónico. Por ejemplo, el servidor de Internet entre la relación de un cliente con lo que ocupa el Internet, así como también un servicio en la nube, ¿verdad? Entonces, en este caso se tiene Microsoft Azure. Entonces, y más que todo es el servicio que brinda en la nube para administrar ya sea algún programa, algún repositorio de datos o información, ¿verdad? Entonces, ya lo vemos un poco más complejo porque ya se tiene ciertas funcionalidades, pero incluso existen algunos otros más complejos, pero este es nada más a manera general de cómo, de cómo se hace dicho diseño, ¿verdad? Entonces, luego tenemos también que para un diseño orientado a objetos debemos de identificar cada una de las clases de objetos que se tienen. En este sentido, en esta etapa del proceso de diseño, es necesario tener algunas ideas sobre los objetos esenciales del sistema. Por ejemplo, la descripción del caso de uso ayuda a identificar objetos y operaciones del sistema. Es decir, hay varias formas o se recomienda varias maneras de cómo identificar cada una de las clases de objetos. Por ejemplo, se recomienda hacer un uso de un análisis gramatical, de una descripción para un lenguaje natural de cómo va a estar el sistema a construir. Esto más que todo es, dependiendo el problema, ustedes deben de redactarlo en un lenguaje natural, ¿verdad? Para que la persona que los esté contratando o las que los va a estar vigilando comprenda de qué es lo que se trata. Esto es más que todo porque, por ejemplo, a veces al programador o al encargado de informática o al analista de sistemas se le ha delegado hacer alguna implementación. Entonces, y el analista lo puede estar pensando todo a manera de su conocimiento, ¿verdad? Entonces, viendo las partes, viendo cómo se va a desarrollar, y hay ciertos tecnicismos o ciertos términos que no cualquiera persona conoce. Y muchas veces el que es el gerente o el director de un proyecto no está familiarizado o no es un ingeniero en sistema, tal vez sea un, un licenciado en administración, por decirles algo, ¿verdad? Entonces su especialidad es otra. Pero ustedes como analistas de sistemas deben de hacer la solución que han creado, traducirla a un lenguaje natural para podérselo explicar y que lo entienda, ¿verdad? Así también muchas veces, por ejemplo, siendo ustedes o poniéndose en el papel de un analista de sistemas, cuando se va a implementar algo nuevo, siempre pasa por ciertas jefaturas, las cuales se les debe hacer una explicación de qué comprende, ¿verdad? Entonces, y muchas de esas jefaturas debe de transmitírsele dicho cambio en un lenguaje natural, ¿verdad? Para que lo puedan aprobar o le puedan aprobar su proyecto. Si no es así, si todo se lleva de una manera muy técnica para explicarlo, muchas veces se pierde el sentido y es ahí donde los procesos o los proyectos quedan a media. Entonces, también se recomienda utilizar lo que son entidades tangibles. Esto más que todo para que dependiendo lo que se quiera hacer en entidades tangibles, más que todo es como el dominio de una aplicación, por ejemplo, los roles que va a llevar cada uno de los involucrados, cada uno de los eventos que se espera que haga el programa o los tipos de iteraciones que se hagan. Por ejemplo, qué áreas de la organización o de la empresa van a estar involucrados, así como también de qué tipo de datos son los que se van a estar utilizando en cada una de las fases, ¿verdad? Es muy importante eso, tomarlo en cuenta. También se espera que se emplee un análisis basado
en escenarios donde se vayan identificando y analizando varios pasos que puedan surgir a medida el sistema se vaya implementando. Es decir, cuando ustedes corren un sistema, entonces deben de estar atentos a cualquier cambio o cualquier modificación que se haga o que esté generando retraso. Por ejemplo, si lo vamos a un sistema bancario, alguien encendió el micrófono, no sé si tenía alguna pregunta. No, yo no, bueno, yo no lo encendí, pero sí tengo una pregunta. Escuché la palabra repositorio. No sé si nos podría explicar a qué se refiere esa parte. Sí, más que todo en la parte de repositorio, si lo vemos un repositorio de datos, es donde se va a estar guardando toda la información. La información me refiero al flujo de datos, es decir, por ejemplo, un software, dependiendo de lo que se haga, se van almacenando cada uno de los procesos que conlleva. Por ejemplo, en un sistema bancario, cada uno de los movimientos o transacciones que ustedes hacen se van almacenando en algún lado. Entonces, ahí se designa lo que son repositorios de datos, donde se van almacenando toda esa información y luego ya se van desglosando según las áreas del banco. Por ejemplo, en la parte administrativa o la parte contable o dependiendo de la empresa que se quiera. Entonces, a eso me refiero con un repositorio de datos o una base de datos en sí. Muchas veces les digo esto porque se confunde, muchas veces llaman base de datos a un repositorio de datos o a un almacén de datos entonces, y otras veces llaman base de datos a simplemente una tabla. Entonces, ahí es dependiendo de lo que se esté hablando, ustedes deben de hacer lo que es la analogía. En este caso, estamos hablando más que todo en el libro se lleva lo que es una estación meteorológica. Entonces, en el repositorio de datos se va guardando toda esa información que se va recobrando a través de lo que es el satélite, por decirles algo, ¿verdad? Según las especificaciones de dicho satélite, entonces va capturando los datos y se van almacenando para que cada una de estas áreas logre procesarlas. Entonces, no sé si logré solventarle lo que es la duda. Sí, sí, ya voy teniendo una idea. Gracias. Ok, entonces, como estamos en la identificación de clases de objetos, entonces, por ejemplo, tenemos para obtener las clases de una estación meteorológica, tenemos lo que son, por ejemplo, la estación meteorológica en sí, tenemos donde se almacenan los datos y tenemos otro tipo de instrumentos. Entonces, cada uno de estos objetos se aborda como un diagrama de clases donde dicho diagrama consta de lo que es un nombre para identificar el área de la que estamos haciendo referencia, el atributo, es decir, toda aquella información propia del sistema y los servicios que generan. Por ejemplo, en esta estación meteorológica tenemos un identificador porque, por ejemplo, en el país existen varias estaciones meteorológicas. Entonces, ¿cómo diferenciar una de otras? Con un identificador, ya sea un nombre, un código o una clave, ¿verdad? Eso uno lo designa. Incluso aquí podría, aparte del identificador, podría tener un nombre, un nombre completo o una ubicación, por ejemplo, o algo más, ¿verdad? Ahí es dependiendo de lo que se tenga. Y los servicios que genera es, por ejemplo, a ciertos estatus, ciertos instrumentos, a ciertos sistemas de control.
Entonces son todas aquellas acciones que se pueden hacer con él. Por ejemplo, tenemos un termómetro de tierra, esa sería una clase. Los atributos es el identificador y las temperaturas. Y los servicios que hace es la información que obtiene y cómo la obtiene, ¿verdad? Entonces, y así se van generando cada una de estas clases. Y lo importante de cada una de ellas es que con los atributos que tenemos, podemos hacer la relación entre varios objetos. Y además de eso, podemos hacer ciertos servicios o ciertos procedimientos que lo demanden. En este caso, una colección o cuantificar, ¿verdad? Por ejemplo, de varias estaciones meteorológicas, yo puedo obtener cierta información, la cual la almacena lo almaceno en un repositorio de datos y de ahí puedo sacar promedios o estadísticas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, llevándole esto un poco a un contexto más general, por ejemplo, el sistema de la universidad está un poco orientado a objetos donde tenemos lo que son las clases. Por ejemplo, las clases pueden ser los alumnos, donde cada alumno tiene su identificador, que es el carnet, tiene un nombre un nombre de carrera, y ese nombre de carrera me sirve para conectarlo con una facultad o el tipo de carrera y dentro de la carrera puedo tener lo que son las materias y así puedo ir almacenando más información. Entonces, dado un sistema, yo lo que hago es estructurarlo en varias tablas y busco cómo relacionarlo para que el proceso de la información sea un poco más ágil. Entonces, esto es con la parte de identificación de clase y objetos. Luego tenemos lo que son los modelos de diseño. En este caso solo se los voy a mencionar y el día sábado vamos a ver más a detalle cada uno de dichos modelos de diseño e incluso les puedo presentar algunos sistemas o algunos software donde ya se ve un poco más la relación de estas clases y objetos para que les quede un poco más claro cómo se identifica. Pero los modelos de diseño son más que todo el usar la UML para la elaboración de un diseño y así desarrollar o se desarrollan, mejor dicho, dos tipos de diseño, lo que es los modelos estructurales y los modelos dinámicos. Los modelos de diseño indican más que todo las asociaciones y relaciones entre las entidades y estos modelos son el puente entre los requerimientos y la implementación de un sistema. Es decir, aquí yo tengo lo que me están pidiendo, la información que debo de tener y que debo de devolver con la información que se me ha otorgado. Para eso debo de hacer uso de estos dos modelos. En el estructural o estructurales, más que todo describen la estructura estática del sistema utilizando las clases y sus relaciones. Es decir, es lo que les voy a mostrar, que en esta parte vamos a tener varios objetos y cómo se relacionan entre sí. Y ya en el modelo dinámico, más que todo explican la estructura del sistema y muestran todas aquellas interacciones que se van a hacer. Por ejemplo, si es sumar, por ejemplo, en el sistema de la universidad, lo que sería sumar las notas según cada promedio, según cada actividad, luego sumarlo o sacar promedios por materia para ver lo del CUM y así cada uno de los demás información o procesos que se devuelven. Entonces, en este sentido, en las primeras fases del proceso de diseño, se considera que existen tres modelos que son útiles. El primero es el modelo de subsistema, que más que todo exponen los agrupamientos lógicos de objetos en pequeñas entidades o sistemas coherentes. Luego tenemos lo que son los modelos de secuencia, que más que todo ilustran la lógica del proceso, cómo van conectados y en qué orden cada uno de
de las interacciones entre los objetos. Cuando les digo objetos, me estoy refiriendo a cada uno de estos cuadros, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo vayan recordando o se lo vayan imaginando. Y luego tenemos lo que son los modelos de máquina de estado, que más que todo muestran cómo los objetos individuales cambian su estado a respuesta hacia ciertos eventos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la información que recibe, la procesa y luego cambia su estado o pasa a otro objeto con la nueva información. Luego tenemos lo que son las especificaciones de la interfaz. En este sentido, más que todo, la interfaz pueden especificarse con la metodología o la forma UML, que es más que todo para utilizar una misma notación dentro de un diagrama de clase. Entonces, en este sentido, no hay secciones de atributos y debe de incluirse lo que es una forma o una parte en el nombre de cómo se interactúa. Entonces, en esta especificación de la interfaz, es más que todo el diseño de cómo se va a ver, qué detalles se deben de incluir o se deben de representar los datos que se tengan, según sean cada uno de sus atributos. Esto más que todo de definir la parte visual de cómo se va a llevar el proceso o cómo se va a mostrar lo que es la información. Entonces, estos 5 puntos son los que se deben de considerar a la hora de hacer un diseño orientado a objetos utilizando el UML, ¿va? Entonces, no sé si por el momento hay alguna duda o alguna pregunta que se le pueda aclarar, o incluso algún, según su experiencia, ya sea en laboral o académica. Entonces, si tienen alguna pregunta del tema que hemos visto, relacionarlo, que lo pudiéramos discutir lo que es el día sábado. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. No, yo de mi parte no. No, yo tampoco. Ok. Bien, de mi parte sería todo. Agradecerles por su asistencia. Entonces, y nos estaríamos viendo lo que es el día sábado para ver los demás contenidos. Igual revisaríamos lo que es el laboratorio número 3. Esperemos ya esté habilitado para que ahí aclarar algunas dudas. Entonces, esto sería todo. Pasen feliz noche. Feliz noche a Buenas todos. noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones.